Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Y Ana, tenemos que darle, mira, saluda, tenemos que Ana. saludar, mira, Narda Mejía, gracias por estar ahí. Guaraguao 87, también, abrazos desde aquí. Y se me queda, mira, José Antonio Suárez, no lo conozco mucho, pero muchas gracias por su sintonía. Ellos son de los primeros que se conectan a El Despertador, así que gracias. La Cámara de Diputados se prepara para aprobar hoy, en 12 lecturas, posiblemente en 2 lecturas consecutivas, el proyecto de ley de convocatoria a Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de la República que sometió el presidente Luis Abinader. Recordemos que el pasado fin de semana el Senado de la República pues hizo lo propio y ahora eso está en la Cámara de Diputados. Sin embargo, representantes de la oposición política insisten en que no es necesaria esa reforma constitucional, mientras que juristas experimentados en la materia también hacen algunos cuestionamientos sobre aspectos relacionados con esa modificación. Vamos a ver inicialmente qué dicen algunos legisladores de la oposición y del oficialismo también sobre lo relacionado a esta convocatoria de la Cámara de Diputados para aprobar la ley de convocatoria a su vez de la revisión de la Constitución. No va a ser una reforma legítima, va a ser legal porque tienen los votos, pero cuando tú tienes una mayoría y se impone la voluntad de una sola persona, como es el presidente de la República, y te digo esto porque la verdadera división está en el partido de gobierno. Va a ser aprobada, mas va a carecer de legitimidad, porque ustedes han visto cómo es una propuesta de reforma que no se ha contactado a ningún sector de la sociedad dominicana. La oposición siempre va a estar tirando patadas al aire. Ellos son parte de la comisión especial que se creó bicameral para el estudio de esta pieza tan importante. Bien, a propósito de eso, también representantes de la sociedad civil han expresado, como había dicho, algunos cuestionamientos sobre la iniciativa esta de que el Procurador General de la República, que ha de ser propuesto por el presidente de la República, pero ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Inicialmente se establecía que tendría una duración de 4 años inamovible en el cargo, y lo que se ha aprobado en la convocatoria es que sea de 2 años. También varió la cantidad de diputados a reducir de la Cámara, que iba a ser de 153 diputados menos que iba a tener la Cámara de Diputados, de acuerdo con esta propuesta del presidente, 153 sí, y se ha decidido reducirlo en 20 solamente, se quedaría en 170, actualmente son 190 en la cantidad de diputados, aunque eso es un asunto más de forma que de fondo por el tipo de efecto que ha de tener. Como quiera tendremos un sistema bicameral que de seguro va a tener los mismos gastos, porque la reducción de los diputados no va a implicar una reducción del presupuesto del Congreso. Usted puede estar seguro de eso. Sí, bueno, todo esto parece que se trata como de una anestesia colectiva al pueblo dominicano para que esa inyección que se llama reforma fiscal no nos duela tanto. O sea, como que nos embobemos con el cuento este de que se va a reducir, de que se van a fusionar para disminuir la cantidad de empleados públicos, la nómina pública, para eficientizarla. Bueno, ojalá se consiguiera, pero da mala impresión de que se trata de un asunto de relaciones públicas, de aparentar de que hay una voluntad realmente de eficientizar el gasto. Es la reforma del presidente Abinader, directo así, sin ninguna otra propuesta que se sume. No hay nada novedoso ahí. Es lo que yo envié, ustedes lo aprueban. No se ha convocado a otros sectores a llevar propuestas. Hay temas que uno quisiera que se abordaran, que ni se van a tratar porque ya se aprobó en el Senado la reforma, los artículos de la Constitución que se van a modificar, y eso es una reforma a la que se le van a sumar otro grupo de reformas más. El presidente Luis Abinader ha dicho que él quiere ser recordado como un presidente reformador, y vamos a ver cómo quedan al final de cuentas todas esas reformas, que luego, como usted dice, lo que ocultan es lo principal, y es la reforma fiscal, una reforma que luego uno también se preocupa porque quiere que los sectores más débiles, más vulnerables, no sean impactados de manera que lo envíe a la pobreza. Yo pienso en ese caso, en la reforma fiscal, sobre todo, y quizás
me esté extendiendo en el tema, en las personas que ya están en una etapa de su vida a punto de retirarse, gente que está jubilada, que está retirada, que hizo su plan de retiro, a la que le van a sumar unos nuevos impuestos, porque a todo el mundo le van a poner impuestos, sobre todo a la clase trabajadora, y que pudieran enviarlo a una clase inferior a la que estaban aspirando al final de sus días. Vamos Sí, a ver ahora, qué dicen no, los pero representantes. perdón, si el gobierno quisiera enviar un mensaje contundente e incuestionable, óyeme, en vez de tener los legisladores 2 exoneraciones cada 2 años para un vehículo nuevo, quédense con una o quédense con ninguna. Supriman los seguros internacionales, supriman el cofrecito, el barrilito, hay mucho por donde cortar. Entonces, si esos legisladores quisieran ayudar a su presidente, porque los legisladores son mayoría oficialista, empezarán por ellos. ¿Pero qué va? ¿Qué va? Bueno, en todo caso, el presupuesto del Congreso Nacional completo, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, que es un poder del Estado, el presupuesto completo, todo lo que gastan los senadores y todo lo que gastan los diputados, todos juntos, de un poder del Estado, es 0.6% del presupuesto de gastos total del gobierno. 0.6. El otro 99.4% lo gasta el gobierno. Esa es la realidad. O sea, al final no hay que Y de dar hecho, mucho. Al sector. final lo pagamos nosotros. Y Sí, hay, claro. hay temas que no es por el 0 punto, porque las cifras, señores, las cifras No, esas son frías las cifras. engañan. No engaña. Eso engaña. lo que engañan son, Mira, lo que engañan son precisamente, lo que engaña es precisamente cuando se pretende calentar las cifras que son frías, como tú estás diciendo. O sea, si estamos hablando de que el presupuesto del gobierno, del presupuesto del Congreso Nacional son 8.000 millones de pesos. Actualmente, 8.000 millones de pesos, 8.900 millones de pesos. El presupuesto de gasto del gobierno es 1.487.000 millones de pesos. 1.487.000 millones de pesos. Eso es todo lo cuarto del mundo más lo que usted quiera. Entonces, lo que debemos pensar no es gastar de que se va a reducir el barrilito, no. Es que es el gasto público que ejecuta el Poder Ejecutivo, que se torna excesivo en diferentes áreas. Bueno. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto del Congreso Nacional completo, es más o menos el mismo presupuesto que el gobierno destinó para gasto en publicidad este año. Para que usted tenga una idea. O sea, de un poder del Estado. Como las cifras engañan, entonces, bajo esa lógica, vamos a regalarle, señores, un café que se toma un senador, eso lo paga usted. Sí, usted. pero un Y senador... como ministro con el también. sudor de su Sí, Que frente. se toma un ministro también. No, y no y solo no eso, son sino- elegidos directamente No, y no por solo los eso, ciudadanos. y un legislador, señores, es un representante de un poder Claro. del Estado. Mira. Un legislador es un representante de un poder del Estado que garantiza el equilibrio democrático de la República Dominicana, la representatividad. Sí, óyeme, no inventen con los legisladores, óyeme. señores. Sí, los senadores tienen el deber, tienen el compromiso, senadores y diputados, de dar ejemplo y Eso no, sí, y eso no sí. servirse con la cuchara grande, atento a que son senadores y diputados. En eso que estamos muestren su grandeza, Ahora, en materia- poniéndose al nivel del En eso pueblo. Pero Estamos en totalmente de materia acuerdo. proporcional, los legisladores, sobre todo los diputados, son los más sacrificados de esta reforma, materia proporcional, porque el gobierno no está cortando un 10% de su gasto. No. Los diputados están cortando, ofreciendo, porque lo que están haciéndole una ofrenda al presidente, reducir en 20 los diputados que van a estar. O sea, hay una reducción del 10% de los legisladores del país, de los representantes del país. A mí me parece que desde ese punto de vista estamos siendo un poco injustos con los diputados en general. No, los diputados y senadores son injustos con el pueblo dominicano. Perdona, Omar. yo particularmente insisto siempre, ya para cerrar este tema, siempre insisto en que los poderes del Estado y las instituciones que garantizan la democracia en los países, eso no se toca, con eso no se inventa. Yo prefiero legisladores malos a no tener legisladores. Pero no estamos diciendo Esa que es la no vamos a realidad. tener legisladores. Bueno, está bien, pero ya lo que te quiero decir es que con eso no debe inventarse. Lo que pasa es que la gente a veces por ignorancia y a veces no por ignorancia, sino por intereses específicos, se pone a desacreditar determinadas áreas que no necesariamente
no necesariamente por ese descrédito van a fortalecer la institucionalidad del país, sino que la pueden debilitar. Y eso es delicado. Y hay muchos ejemplos en América Latina sobre Denunciar los eso. excesos de un poder del Estado no es un asunto delicado, es un asunto de justicia. Porque ¿por qué esos servidores públicos sí se pueden ir a su casa con sus pensiones aseguradas y otros servidores públicos? Los servidores públicos que deberían también irse a su casa son los servidores públicos que están en el gobierno centralizado y se están también aprovechando de los recursos del Estado. Y eso como que lo critican poco, porque eso parece que tienen un poquito más de influencia. Vamos a ver qué dice don Bernardo Vega en